caminando por las ruinas que dejaron los violentos, que dicen ser defensores, pero acaban con los pueblos. Yo soy hermano de Tomás, que yo soy menor, y pues, que yo en ese momento que yo tenía muy poquito de edad, entonces no recuerdo bien, pero sí, algunos sí yo recuerdo, que él que juntaba, que él jugaba conmigo, y él comía junto, y él, hay veces pues ese día que no hay ni escuela, entonces yo trabajando con él. Pues yo me siento mucho que fuera mi papá. ¿Por qué? Porque él le dio la mano, él le dio que todo acompañamiento. Y cuando yo quedo muy, y que nunca me olvidaba, y que nunca que se... o sea que yo nunca se olvidaba hasta el día de hoy. ¿Cuál es la orientación a las personas? Para el tema de la búsqueda de desaparecidos, se les dice que las personas que vayan directamente a la fiscalía para el tema de que se hagan la denuncia directamente para que las personas que han sido culpables de esos hechos de desaparición sean penalizadas. Pero también existe la opción de que las personas vayan únicamente a buscar a las personas a través de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, que tiene una base de datos que se llama el CIRDEC, que es el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, ¿cierto? A través del cual se hace también la búsqueda de las personas desaparecidas y el cotejo de ADN entre las personas que buscan las personas desaparecidas y los cadáveres que se encuentran. En este tiempo pues yo ya soy mayor y me pienso mucho que mi mamá que no siga sufriendo en esa situación. Yo quiero que hágame el favor, como tantas entidades como de todos los que esa unidad de víctimas en que pueda ayudar para que la razón que llegue para mí y para mi mamá. Eso es que yo necesito. Cuando las personas vienen a hacer declaraciones por el tema de desaparición forzada en las personerías municipales, ellos buscan el tema de reparación integral, ¿cierto? La reparación integral administrativa a través de la ley 1448 para las comunidades indígenas, del decreto ley 4633. Estas declaraciones que se toman a las personas, lo que uno busca de ellos es que las personas declaren, y las personas al momento de declarar cuentan todos sus hechos, ¿cierto? Y relatan, en este caso por ejemplo, estamos hablando de desaparición, nos relatan el hecho de desaparición. Esa declaración se envía a Bogotá a la unidad de víctimas para que sea analizada, y es la unidad de víctimas la que dice si los incluye como víctimas o no los incluye como víctimas. Aquí en Jambaló se han tomado 27 declaraciones, de las cuales 11 han sido incluidas como víctimas, les han reconocido los hechos a las personas, les han dicho que son víctimas, y 16 casos a la unidad de víctimas se le ha dicho que no le reconoce que sean víctimas del conflicto armado. La unidad de víctimas tiene varios argumentos para negar las declaraciones de las personas que relatan sus hechos, pues, para la búsqueda de la reparación administrativa. Especialmente dice, para el caso de las desapariciones forzadas, que no existen pruebas, ¿cierto? No existen unas pruebas certeras respecto a los hechos. Esa es como la tendencia más común. ¿Por qué lo digo? Porque en los casos cuando las personas les niegan las declaraciones, las personas buscan apoyo para hacer las defensas jurídicas. Cuando vienen a hacer estas defensas jurídicas, uno conoce las razones de por qué la unidad de víctimas niega, entre esas pues las pruebas. Pero es contradictorio que se pida pruebas cuando la Corte Constitucional y en sentencias también de la Corte Interamericana ya han definido que para los casos de desaparición forzadas no existen pruebas
son casos de difícil prueba, no se puede pedir pruebas porque es imposible en la mayoría de los casos tener pruebas. La Asociación de Cabildos Indígenas en el año 2001 inicia un plan y un proceso de búsqueda, digámoslo, una decisión autónoma de las autoridades de ir al río. Y creo que hay una experiencia que en su momento el presidente de la CIM, Marcos Cuetia, registraba de cómo hicieron ese trabajo de ir al río a tratar de buscar a sus seres queridos y a sus comuneros. Estaba el caso de Libardo, de Fabián Alesis, Bernardo Rivera, estaba el caso de Saulo Mosquera, y creo que hay otro caso ahí que no recuerdo el nombre de personas que fueron arrojados al río. Pero también hay otros comuneros indígenas que fueron desaparecidos en el trayecto entre Putumayo y Cauca, y muchos de ellos del resguardo indígena de Huellas, otros de Guadualito, que se sigue en la búsqueda. Hemos logrado de estos 17 casos que las autoridades den con el paradero de los restos humanos de 3 de ellos, y la expectativa es poder encontrar este resto de comuneros o saber algo de ellos. En el marco de los acuerdos de paz, nosotros venimos trabajando, el tema de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, con la CEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y la VPD, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ahí ya hemos ido marcando unos pasos grandes como regional. Decir que en el caso de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, estamos actualmente en la propuesta de construir un protocolo de relacionamiento y una metodología para abordar los casos de desaparición forzada en el Cauca indígenas, pero también un poco el tema hay que recordar que históricamente, digamos, dentro del conflicto armado, los diferentes grupos, en su momento las FARC, el ELN, paramilitares, pues, y las mismas Fuerzas Armadas, digamos, que se mezclaron en este conflicto. Estas fuerzas afectaron a los pueblos indígenas. Eso indica que nosotros no solamente tenemos que mirar el asunto de desaparición forzada desde los pueblos, que ahí tenemos un margen grande, hay unos casos, pero también en territorios nuestros hay fosas comunes. Eso es importante tenerlo claro, y por eso necesitamos un protocolo de relacionamiento, una metodología para proceder en terreno. Entonces, pues si yo necesito que verdaderamente hacer la paz, pero también con un diálogo, porque si un buen diálogo, que tampoco no va a haber, porque hay uno que se calmó este acostumbramiento en este sitio, que cada nada que aquí, como que nosotros que en 2005 hasta en 2017 que nosotros no podíamos estar acá, que mucho me da miedo. Entonces que al último, pues en 2011 también cayó el avión y los soldados que no se fueron de aquí, entonces que nosotros que quedó muy duro en esos días. Entonces que también que se vuelven, que no sea peor. Después del conflicto armado, queda la necesidad de los familiares de seguir buscando sus personas que están desaparecidas. Para nosotros como institucionalidad, como defensores de derechos humanos, la tarea que nos corresponde es estar siempre con los brazos abiertos para atender a las personas, con brazos abiertos para atender a la institucionalidad que viene a colaborar en la búsqueda de desaparecidos. Inclusive considero que las desapariciones es el hecho más grave que tiene el conflicto armado, inclusive más grave que el mismo homicidio, en el sentido de que las familias van a seguir sufriendo por mucho tiempo hasta que no sepan o no tengan noticias de sus familiares. Estamos hablando de tener sus restos, ¿cierto? De saber si en algún caso están vivos, ¿cierto? O saber qué les pasó, por qué se los llevaron, qué grupo fue. Tener una claridad frente a eso. Entonces la institucionalidad lo que tiene que hacer es colaborar siempre al máximo en estas familias que están sufriendo todos los días. Lo que esperamos es que este proceso de paz y el ejercicio de la justicia transicional pueda llegar realmente a que se sumen las autoridades, que se sumen
participativamente también las víctimas a través de sus organizaciones, sus autoridades, para que se pueda avanzar en dar con el paradero de estos seres queridos. Se sabe que son muchos en el norte del Cauca, digamos que ese es un trabajo que nos ha permitido avanzar en algunas líneas con algunos grupos humanos, pero cuando se hacen los ejercicios de reparación colectiva y documentación, pues se identifican mucho más, y también si uno revisa las declaraciones de la unidad de víctimas, pues sabemos que los números superan enormemente la cifra de los casos que nosotros hemos venido manejando. Apoyamos con este sector de familias y de grupos, pero también es importante avanzar porque son más las personas que aún no saben nada de sus seres queridos. En el Cauca tristemente seguimos siendo el departamento más violento en las muertes de líderes sociales, somos el departamento número 1 tristemente. La guerra sigue siendo un hecho negativo y significativo en la historia de la lucha social, del tema reivindicativo aquí en el departamento del Cauca. Eso implica que nosotros tenemos que seguir empoderando el proceso de la Guardia Indígena como mecanismo de autoprotección para este tipo de dinámicas, hablando de la construcción del informe de la verdad con la CEP, con la VPD igual, y por eso nosotros hemos venido diciendo que es bajo las dinámicas nuestras que se puede dar operatividad a estos ejercicios. Vivirán en nuestros corazones, en la lucha presente estarán y triunfarán.